Muy bien, entonces aquí tenemos ya definido el ranking. Vamos a concentrarnos en este nivel en Postgres, que está bien posicionado, bien en ascenso. Muchas bibliotecas universitarias están usando esa base de datos. Es robusta, es rápida, software libre, o sea, no hay que pagar por ella. Lenguajes de programación en la nube hablan con ella fácilmente. También aplicaciones de escritorio se pueden conectar a esta base de datos. Listo. Bueno, ahí está el ranking. Postgres todavía está aquí dando la guerra. Sí está con alguna diferencia en el mercado, pero es que el mercado tiene su propia lógica. Naturalmente Microsoft tiene una buena tajada. Oracle, que es el que más guerra ha dado y el más viejito, el más veterano, ahí tiene que estar de primero. Listo, bueno. Pues mi base de datos Postgres inicia en los 80, tiene la filosofía del software libre, arrancó con un primo hermano que era MySQL, pero hoy en día MySQL ya no tiene esa misma filosofía del software libre, fue adquirido por la competencia, por Oracle, ¿sí? Entonces, en vista de eso, pues Postgres siguió con su desarrollo independiente, individual, es libre y gratuito, ofrece una gran cantidad de opciones avanzadas, o sea, no que se queda chiquito frente a los gigantes. Listo. Es considerado el motor de base de datos más avanzado en la actualidad. El mercado le dice otra cosa, pero tiene una potencia muy grande. Listo, carreta. Tiene un rendimiento excelente, fiabilidad y estabilidad, carreta. Multiplataforma. O sea, eso se puede montar en Windows, se puede montar en Linux, en Mac. Y aquí Postgres tiene un apellido interesante, como muchas otras bases de datos. Otra que también tiene ese apellido es esta. Otra que tiene un nombre parecido es este. Miren que todos tienen algo en común, ¿cierto? Que todos tienen algo en común. SQL, ¿cierto? De alguna forma, en alguna parte aparecen esas tres letras. SQL. Pues pasa que SQL es el estándar para hablar con bases de datos. Es lenguaje estructurado de consulta. Eso es SQL. Y todas las bases de datos hablan ese lenguaje. Tienen algunas diferencias chiquitas en la sintaxis, alguna posibilidad adicional en algún programa o en otro, pero la base es la misma. Es como si fueran los algoritmos para las bases de datos. Es un lenguaje específico del dominio que da acceso a un sistema de gestión de bases de datos relacionales, o sea, tablas que hablan entre ellas. Los datos no son ajenos, los datos tienen algunas características. La tabla estudiantes tiene que ver con la tabla matrícula. La tabla matrícula toma información de la tabla estudiantes. A eso se refiere con un modelo relacional, ¿sí? Permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Esas operaciones es aquello que vamos a llamar transacciones. ¿Qué es una transacción para una base de datos? Ir, tomar información, meter información, modificar la información. Eso es una transacción para una base de datos. ¿Listo? Una de las características de este lenguaje es el manejo de la álgebra y el cálculo relacional. Eso es muy fácil, no se asusten por álgebra, pero una forma rápida de entenderla es la teoría de conjuntos. Tengo el conjunto A, tengo el conjunto B, yo puedo hacer algunas operaciones con ellas. Unión, intersección, etcétera. Algo parecido pasa aquí. A eso se refiere con álgebra y cálculo relacional. Buenos días. ¿Sí? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno. Bienvenida de vuelta. Andrés, ¿cómo estás? Bien. También te perdiste un par de días. ¿Qué pasó? Diciembre. No, un día. Un día. En cambio, Laura se ausentó un tiempo, Andrés también se ausentó un tiempo. Bueno, en fin. Bueno. Bueno, muchachos, entonces, ¿dónde voy? Listo. Entonces,
Aquí hay otra palabra fundamental y es esta. Query. Query significa consulta. Consulta. Entonces uno va a estar haciendo consultas en la base de datos. Le va a estar preguntando algo a una tabla. ¿Cuáles son los empleados de la sucursal tal? ¿Cuál es la venta máxima? ¿Cuál es el promedio de nota? ¿Cuál es la lista de clientes? Todo eso es hacer una consulta. Entonces aquí me dice, una de sus características de SQL es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de la base de datos, así como hacer cambios en ella. Todo esto es realizar transacciones. Bueno, no me cabe, pero ahí me entienden la idea. Así como yo hago una transacción en un cajero. ¿Usted qué hace en un cajero? Consulta su saldo. ¿Qué más hace? Saca, retira. Y en los cajeros modernos incluso puede hacer un depósito o hacer pagos. Es lo mismo. Todo eso al fin y al cabo también va a parar una base de datos, y eso es una base de datos. Un lugar donde usted tiene almacenada información y puede ir allá a moverla, a extraer, recuperar datos de allá. ¿Listo? Y la idea es que esas bases de datos me permitan escalar en una pequeña pirámide de un sistema. Y el sistema tiene, en un principio el sistema tiene datos. Tiene datos, pero es que los datos por sí mismos no dicen mayor cosa. Por ejemplo, si yo escribo, esto es un dato entero, 19. ¿Qué dice ese 19? Pues ahí no es que dé mucha información. No sabemos si es una edad, no sabemos si es un valor en dólares, ni idea. En cambio, si yo empiezo a darle un contexto y una estructura e información a estos datos, entonces a esos datos ya van a poder proporcionar un poco más de luces. Por ejemplo, ahora si hago esto, más o menos, ¿me entienden la idea? ¿Qué dice ahí? 19 grados, ahora sí dice algo. Ahí sí entiendo que eso es una temperatura. Y como digo, por el contexto, uno puede decir eso es muy frío, pues eso es un calor infernal. Pero todo depende del contexto. Los datos por sí solos no dicen nada. 19 qué, 19 años, 19 grados, 19 dólares, 19 pero entonces dele contexto y dele estructura a eso, y eso es información. Y después, pero la información, interesante, pero la información todavía no me permite tomar decisiones. La información tiene que cruzarse con más información. Y eso me permite a mí obtener conocimiento. Para eso son las bases de datos. Usted meta datos, métalas. Denle estructura, métala en una tablita con unas tablas que van a tener unas reglas definidas. Entonces ahí aparecen los 19 grados, listo. Denle contexto y crúcela con otra información. 19 grados en la ciudad de Medellín, eso es frío. 19 grados en la ciudad de Bogotá, eso es qué calor. 19 grados en Canadá, no sé qué será, pero es otra cosa. Ah, sí, claro, también. Ahí entendemos grados Celsius, ¿listo? Pero es cierto. Sí. Si le ponemos grados Kelvin a eso, es otra cosa. Hay que ser explícitos, exactamente. No podemos dejar nada a la interpretación. No se puede asumir que, no asume nada. Con datos concisos y concretos me dice qué pasó ahí, cómo pasó y qué puedo hacer yo con eso. O sea, yo qué decisión puedo tomar con los 19 grados centígrados. Listo, pues de chaqueta. ¿Sí o no? Todo lo que necesito yo con mis bases de datos. Más importante, a comparación de la temperatura de los últimos 5 días, que eso es lo mismo, estamos igual, estamos peor, estamos cómo. Eso es lo que buscamos con las bases de datos, resolver todas esas dudas. Las ventas de este día fueron 15 millones. Uno dirá, uy, qué maravilla. Pero es que las ventas de la semana pasada fueron de 55 millones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí o no? Bajaron.
No, al principio se uy, no, 15 millones hoy, qué maravilla. Pero es que antier vendí 50. Ah, entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, a eso me refiero con esta escala de un sistema de información. Pues en principio son datos, bien. Luego es información, mejor todavía. Pero que eso me permita a mí tomar decisiones y obtener conocimiento. La idea no es solamente tener libros allá en una estantería, devórenlos y dígame qué es lo útil de allá. ¿Listo? Más o menos, más o menos. Estoy exagerando un poco, pero a eso apuntan mis bases de datos. No es solamente un repositorio donde usted mete ahí numeritos y nombres, no. Todo está estructurado, jerarquizado de alguna forma. ¿Listo? Y este con lenguaje de programación, SQL, va a permitir todo eso. Responder esas preguntas, metadatos, listo, lo puede hacer SQL. Dele una estructura, lo hace SQL. Y permítame tomar decisiones con eso lo hace SQL. Listo. Entonces SQL, como lenguaje de programación, tiene su propia sintaxis. O sea que ahora vamos a tener unas órdenes específicas para decirle a mis bases de datos, hagan esto, tráigame esto o recupere tal información. Y una característica interesante es que todas las instrucciones deben terminar, muy buenos días, con punto y coma, así como la estructura del lenguaje C. ¿Listo? Entonces vamos a tener momentos en los que yo voy a tener varias instrucciones y si no pongo punto y coma eso no anda. ¿Listo? Se requiere al final de cada instrucción el terminador de instrucciones para su correcta ejecución. Punto y coma al final de cada orden. ¿Listo? ¿Estamos en ese acuerdo? Fácil. Entonces, ¿SQL qué es? Aquel lenguaje que me permite hablar con la base de datos. Yo le doy una orden y ella me responde. Yo le digo, muéstreme la lista de clientes. Ah, listo. Y él se la entrega. Solamente que nos tenemos que empezar a familiarizar con ese lenguaje, esas instrucciones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aunque eso está en el curso virtual, pero vamos a repasarlo rápidamente. Bueno, entonces, sigamos. Y esto es para que lo lleven a cabo en sus equipos. ¿Cómo se instala Postgres? Pues fácil. Van a buscar la página oficial, van a postgresql.org y allí van a encontrar la opción de descarga. Listo, ahí están las pistas. Luego van a buscar su sistema operativo. Vean que lo dicho, es multiplataforma. Linux, Mac OS, Solaris, Windows. Obviamente yo creo que el 90% de acá usan Windows. Seleccionan la versión de Windows. Luego vamos a confirmar que necesitamos el instalador. Entonces descargar instalador.
aunque esta foto está viejita, hoy en día creo que ya está en la 10 algo. Seleccionan la última versión y dependiendo de la arquitectura de su equipo, que ahorita les muestro cómo lo buscamos, definen si es de 32 o de 64 bits y descargan. Guardan el archivo y se inicia el instalador. Listo, estoy siguiente. Solamente quiero detenerme en un detallito chiquito para que lo tengan presente como cultura general. No hay que cambiar nada. Esto va a ser siempre siguiente. Esto, que no se les vaya a olvidar, cuando se instala un nuevo sistema de bases de datos, siempre va a existir un usuario administrador. Un superusuario, exactamente. Eso es lo que se va a configurar aquí. Ese usuario se va a llamar, en este caso, casualmente, Postgres. Entonces aquí se le va a asignar la contraseña a ese superusuario, ese administrador, el que tiene el control de todo. Pónganle lo que sea, eso sí, que no se les vaya a olvidar, que ya han tenido 500 casos de, uy, contraseña, se me olvidó. Desmóntelo todo y vuélvalo a montar, aunque sí hay un truco para modificar la contraseña, pero se puede buscar, pero la verdad queda más fácil desmontarlo y volverlo a montar. También, o guárdela en un archivito por allá en su drive, en un correo, como quiera. Que no se les olvide la contraseña. Lo instalaron y van a ejecutarlo. Ay, se me olvidó la contraseña. Listo. Que no se les olvide. Esto otro. Aquí todos los sistemas de bases de datos van a preguntar por algo que se llama puerto. Pasa lo siguiente, y aquí es a lo que me refiero con cultura general. Todo programa que mueva datos, que se comunique con el sistema operativo, tiene que hacerlo por medio de lo que ellos llaman un puerto. ¿Y un puerto qué es? Un canal de comunicación. Listo, imaginémonos que es una autopista y si todo el mundo trata de andar por la misma autopista a 100 hay riesgo de colisiones, ¿cierto? Entonces lo que hacen los puertos es sencillamente definir, usted se va a comunicar por este carril y usted váyase por el carril y no se salga de ahí. Usted en otro programa váyase por este otro carril y listo, para no tener problemas. El sistema operativo tiene una gran cantidad de puertos, hay algunos que están por defecto, entonces lo que hacemos es decirle, sencillamente usted va a hablar por este puerto, eso es todo. Listo, no lo cambien, no es necesario cambiarlo. Cada programa tiene su propio puerto. Y eso garantiza que la información va a fluir adecuadamente. Listo, solamente lo menciono porque hay momentos en los que nos va a preguntar cuál es el puerto. Aunque empezando no, pero si les preguntan cuál es el puerto de comunicación de la base de datos, es este, 5432. MySQL tiene su propio puerto, 32 no me acuerdo. SQL Server también. Listo, entonces dejamos todo por defecto, no cambiamos ningún parámetro. Siguiente, opciones, siguiente, no se cambia nada. Se confirma la instalación y cuando él termine van a ver esta ventanita que por defecto va a estar chuleadita. Esto que él llama el Stack Builder son algunas opciones adicionales, unas herramientas extras que la verdad no son indispensables. Ahí dice herramientas adicionales, controladores y aplicaciones para complementar la instalación de Postgres. No lo necesito. Desactiven esto. Ajá. Sí. Complementos no necesarios, desactivamos esto. Le dan terminar. Y listo, eso viene a ser algo más o menos así. Solamente los pantallazos iniciales. Voy a buscar Postgres, SQL. Voy a llegar a la página principal de ellos que es postgresql.org. Vamos a la opción de descarga. Vamos a buscarle el instalador de Windows. Necesito precisamente ese instalador. Y acá seleccione la versión, la última, la 10.1 en este momento. Esto les da, para Windows hay dos alternativas. Cuando vean esto que diga Windows x86 32 o les diga literalmente 32 bits o 64 bits, eso depende de su equipo.
¿Cómo tomo yo la decisión de si es 32 o 64? En el teclado hay algo que dice Windows y yo busco una tecla que se llama pausa. Si yo presiono esas dos teclas me lleva a esta ventanita. O igual, panel de control, sistema y seguridad, sistema. Esto es lo que me importa a mí. Aquí es donde veo eso. Tipo de sistema. Ahí voy a ver si estos sistemas son de 32 o 64 bits. Entonces, si tienen que descargar algo y él les pregunta 32 o 64, vayan aquí al panel de control, sistema y seguridad. O más fácil, presionan la tecla Windows y sin soltarla una vez pausa para ver esto. ¿Listo? ¿Tiene que? Sí, descarga muy rápido. Ajá. Listo. Ya sabemos cómo identificar la arquitectura o el tipo de sistema de mi sistema operativo. Sí. Muy bien, entonces en este caso esos 32 bits. O sea, x86 32. 32. Dime. Lo descarga. Muy bien, sigamos. Y ya, ya tengo el instalador acá, ejecutar y todo lo que vieron en las diapositivas. ¿Cuál taller? El viernes. Ahorita hablamos del taller. Pregunta técnica. El uso de la memoria RAM. 64. Esa pregunta técnica de cuál es la diferencia entre 32 y 64. Hay ciertas diferencias en el manejo del procesador, hay un mejor rendimiento, pero eso casi no se ve, casi no se ve. Eso, vaya, ¿ves? A eso iba. Y también depende, yo cuando voy a instalar Windows de 32 o 64, depende de la memoria RAM que tenga su equipo, la máxima capacidad que le pueda meter. Si usted le puede meter máximo 4 GB a su board, quédese con 32, porque igual nunca va a poder usar más de eso. Entonces un sistema de 32 bits, máximo acepta 4 GB. Y las gigas no se usan enteras, ellos reservan un espacio para algunos procesos internos. Vean que por ejemplo aquí yo tengo 4 GB y estoy usando en realidad 3.4. Listo, que es un sistema de 32. Si tuviera 8 GB, voy Andrés, un sistema de 32 no ve más de 4. Si tengo 8 GB en RAM, ahí es cuando debo usar un sistema de 64 bits. ¿Listo? ¿Qué Andrés? Bueno, estos equipos ya tienen instalados Postgres, o sea que aquí no hay que descargar nada, aquí no hay que montar nada. Listo, eso lo hacen en sus estaciones de trabajo, en su portátil, el equipo de su casa, donde usted esté trabajando. Listo. Entonces, ya voy a tener la herramienta para empezar a trabajar. Todas las bases de datos tienen dos formas de manipularse. Una es por medio de consola y otra es por medio de alguna interfaz gráfica. Listo, vamos a ver los dos enfoques.
porque los accesos a las bases de datos, hay algunos que son muy restrictivos, no permiten entorno gráfico. Entonces me voy a enfrentar a unas ventanas así de este estilo, negritas, como si fuera lo que llamamos el DOS. ¿Les recuerdan el DOS? Esto. Ahí toca darle instrucciones y ahí veo todo. ¿Cierto? Y más adelante, yo creo que al final de la clase, yo creo que sí me alcanza, vemos el entorno gráfico. Y el entorno gráfico es algo como esto. Una ventanita muy agradable que me va a permitir administrar mis tablas y todo lo que está alrededor de la base de datos. Listo. Pero empecemos básico. Lo básico es con los comandos. Listo. Entonces, cuando ya termina la instalación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a inicio para empezar y vamos a escribir PSQL. Y ese PSQL ¿no está? ¿No está? Está largo. Ah, yo contaba con eso aquí montado. Bueno, no importa, no se demora mucho. De todas formas, instalémoslo. Instalémoslo, ejecutar.